Señoras y señores, gracias por estar en La Hora con Gregory. Días pocos restan para que llegue el día 19 de mayo, donde se celebrarán las elecciones generales y congresuales acá en República Dominicana. Como él ya había dicho que venía, y se tomó por cierto, justamente hoy es propicio para recibir a Johnny Vázquez, para no hacer vaticinios, sino decir, indicar qué piensa él está sucediendo hoy con miras al domingo, día de las elecciones. Saludos, Johnny. Saludos, gracias nuevamente. Aquí estamos como habíamos prometido y vamos a pasar más o menos lo que nosotros creemos al día de hoy y faltando ya unos días para las elecciones del panorama de hoy. La pregunta que procede es esa. ¿Cómo ves? ¿Qué visualizas hacia el domingo? En primer lugar, me preocupa que la Junta Central Electoral haya adelantado el inicio de las elecciones. Usualmente aquí, usualmente las elecciones comenzaban a las 8 de la mañana y terminaban a las 6 de la tarde. Pues la Junta la ha adelantado. Comenzará a las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para mí, esa fue una medida que tomó el Pleno totalmente distorsionadora. Puede generar confusión. Habida cuenta de que muchos colegios electorales, la costumbre es comenzar tarde. Por un asunto de que la tecnología ahora que se utiliza no se instaló a tiempo, porque no llegaron los kits y los demás materiales a tiempo, sobre todo la gente que está en el interior, en lugares lejanos. Y eso me preocupa. Yo pienso que el Pleno debió mantener el horario tradicional de 8 a 6. Sobre todo porque hay una serie de votaciones que ya temprano se sabe. Provincias como Pedernales, por ejemplo, Independencia, Bauruco, Elías Piña, que son de pocas poblaciones frente al demás conglomerado, uno temprano a la hora de la tarde sí sabe ya. Pero hay provincias como la provincia de Santo Domingo, que tiene el municipio más grande que es Santo Domingo Este, Santiago, San Cristóbal, San Francisco de la provincia de Duarte, La Vega. Yo creo que la Junta debió tomar en cuenta eso. Ya el plazo está dado, el tiempo. No quisiera comenzar el torneo electoral con algunas fallas de inicio. Una y dos, vamos a tomar en cuenta la abstención municipal, que fue del 53-52%. Una abstención que nos dimos cuenta temprano en la mañana porque vimos las filas en las municipales muy desoladas. Ahora parece que hay una intención de los partidos y de los votantes de reducir esa abstención. Reduciéndose esa abstención, el porcentaje le será muy difícil a un partido ganarlo de por sí. Independientemente de que todas las encuestas... Cuando dices ganarlo, es lo de la primera vuelta. La primera vuelta. Ya. La primera ¿Eres vuelta coherente con eso? La vez anterior que estuviste acá, mencionaste eso. Que digo que si aumenta la presencia de votantes, que nos podemos dar cuenta a las 10 de la mañana. Porque tradicionalmente la República Dominicana amanece en las filas esperando que abran los colegios para comenzar a votar. Quizás el gobierno ha logrado algo importante, es que planteando los resultados de las encuestas pueden demotivar, porque yo digo que la abstención le conviene al oficialismo. Si la gente no va a votar, en este caso al presidente Abinader le conviene. Ahora, si toda la gente va a votar, aquí los resultados pudieran ser diferentes. Desde el punto de vista de la colocación, porque yo he dicho que estas elecciones no son de partidos, no son de candidatos. Tú buscas, por ejemplo, al candidato del Partido de la Liberación Dominicana. En ninguna encuesta ha sacado 15. Tú tienes un candidato como Leonel Fernández, que a lo más alto que ha llegado en algunas encuestas es a 30. Y tú tienes el presidente de la República que ha estado por encima del 50. Si hay una gran abstención parecida a la municipal, que yo lo dudo, porque las municipales no convocan, no tienen tanto interés en el votante como la presidencial, los resultados pudieran ser diferentes. Entonces, el presidente está bien posesionado, pero aquí hay algo. Acuérdense que estas elecciones son también congresuales.
Y hay dos plazas que para mí son las de mayor atención. El Distrito Nacional. La oposición se ha concentrado en una alianza y han presentado a un candidato joven, Omar Fernández. Todas las encuestas que se han publicado le dan a él por encima, a él, no al PLD ni a él como persona, como figura. Y tú tienes a Guillermo Moreno, que ha estado por abajo de él en todas las encuestas, pero que ahora está cargado. Y para ser equilibrado en el análisis, digo lo siguiente: la candidatura de Guillermo Moreno ha unificado al PRM en la capital, porque la ha asumido personalmente el presidente de la República. Y llega un momento que tú piensas que Omar está compitiendo con Luis, con el PRM y con Guillermo Moreno, que nunca ha sido buen candidato a nada. Entonces él no ha sido un hombre popularmente. Él en algunos sectores lo han visto porque él tuvo un discurso anticorrupción que ya se cayó. Pero como candidato, él solo, él no concita respaldo. Por eso el PRM lo ha cargado. De hecho, hay un spot televisivo y en las redes, no sé si está todavía difundiéndose, donde la publicidad de Omar Fernández dice: todos contra Omar. Exacto. Entonces, ¿es a eso que te refieres? Por ese lado. El único peligro que tiene Omar es el siguiente, que yo voy a decir. Escuchamos hace unos días al presidente del Partido de la Liberación Dominicana, expresidente de la República, Danilo Medina, decir lo siguiente: el pleito es por el número 1 o el número 2, porque el número 3 va a desaparecer. Es una proclama y un vaticino de Danilo Medina. ¿Cómo se lee? ¿Cómo lo lees? Bueno, lo voy a leer de la siguiente forma. Si las encuestas dan a Leonel Fernández en segundo lugar, y si el propio Danilo confirma en una reunión del PLD de que todavía Leonel tiene un 38% interno sin ser ya dirigente de ese partido, Danilo Medina está visualizando que Leonel será el líder de la oposición y además se va a chupar al PLD. Por una sencilla razón: Leonel se puede postular hasta que esté vivo. La Constitución lo faculta. Ahora Danilo no. Entonces Danilo está mirando que si, como todo parece indicar, que si Leonel no gana en primera vuelta, se convierte en el líder de la oposición, Leonel va a ser líder del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Y eso sería en manos de Danilo. ¿Va Danilo a permitir eso? Aquí va mi advertencia en la capital. Y te exhorto a ti para el lunes que viene. Comience la siguiente forma: cuenta los votos que va a sacar. Omar es candidato a senador del PLD, del PRD y la Fuerza del Pueblo. Tú tienes que contar los votos el domingo en la noche de esos 3 partidos en la capital para que tú veas si es verdad que los PLDistas danilistas votan por Omar. ¿Por qué hago la advertencia? Porque ese mismo Danilo fue el que sacó de la sindicatura a el último periodo que aspiraba Roberto Salcedo y escogieron a David Collado. Y ese mismo Danilo Medina fue el que ayudó 2 veces a Carolina. Oye bien, entonces ese es el mismo que hace esa advertencia. Por tanto, en las elecciones que vienen ahora el domingo, no solamente está en juego la presidencial y la congresual, está en juego el liderazgo político de la oposición, que en este caso está mellando. Voy a San Juan ahora, otro panorama. En San Juan, los partidos que apoyan a Luis Abinader han escogido como candidato al ingeniero Nidio Encarnación, el principal boleta del PRM. Y ahí ha estado uno de los artífices de la Alianza Rescate RD, que se llama Félix Bautista, que ha sido electo senador 3 veces en la boleta del PLD. Por eso él insistía en que ellos se aliaran, porque si él iba solo en la Fuerza del Pueblo y el PLD presentaba un candidato, eso a él no le garantizaba el triunfo. Pero ¿qué resulta? Que ahora vamos a ver, y él tiene más ventaja que Omar en lo siguiente: por lo menos en San Juan, la provincia, de 18 distritos municipales, el PRM ganó 15. De 6 ayuntamientos ganó 3. Pero el PLD, que es el aliado de Félix, ganó la principal alcaldía, que es la de San Juan de la Maguana, con el ingeniero Lenin de la Rosa. Por tanto, ahí el triunfo sí se completó. Ahora, eso lo hizo ya el PLD
por su candidato a síndico. Ahora hay que ver si ese PLD de Danilo lo va a hacer ahora para la senaduría. Por eso que yo digo que también ahí debemos ver el comportamiento de los votos el 19. Se podría mencionar que el PLD en San Juan de la Maguana está acostumbrado a votar por Félix Bautista. Sí, se puede decir, claro que sí. Él ha hecho tiene una gran impronta, solo que acuérdate que con el PRM está Alianza País y todos los 22 partidos, todos apoyan al senador, al candidato a senador del PRM. Por eso a la gran pelea de ahí el 19 es importante. Aunque San Juan de la Maguana poblacionalmente quizás no sea tan importante, San Juan es la provincia más grande en territorio, 3,000 y pico de kilómetros, tiene la más grande en territorio. Ahora, hay un voto también que hay que tomar en cuenta. Por lo menos yo vivo en una capital, pero voto en San Juan. Tú sabes que mucha gente no cambió su centro de votación. Cuando tú ibas a sacar un duplicado de la cédula o la cédula, la nueva, te preguntaban, ¿te quieres quedar en ese colegio o tú cambias de dirección? Muchos cambiaron para la capital y están votando por alcaldes y senadores que no conocen bien. En cambio yo, que soy sanjuanero neto, prefiero votar allí para votar por mi alcalde o mi alcaldesa, por mi senador o mi senadora, porque uno lo conoce. Entonces, ese voto también es importante. Eso pasa en Pedernales. La mayoría de votantes de Pedernales no viven en Pedernales, están aquí en la capital, pero están matriculados en la cédula, en los centros de votaciones, y Elías Piña. Hace 5 o 6 elecciones que el triunfo de Pedernales lo dirigen pedernalenses ausentes que viven en la capital. Tengo entendido que hay vehículos, guaguas, en el Parque Riquillo, que se desfila para allá ese día. En el Parque Riquillo y ahí en la Bolívar con Pablo Hincado, frente al Parque Independencia. Ahí están las guaguas esperando. 10 guaguas de votos. Sí, de guaguas de votos. 10 guaguas de votos. La cultura. Solo que aquí hay algo. Cuando Balaguer fue presidente en los 12 años, primero, pero después en los últimos 12, pero le quitaron 2. Fue que comenzaron las encuestas con el periódico El Siglo, que trajo la Galo. Balaguer decía una frase que siempre te la digo: las elecciones se ganan en las mesas electorales. Y todos los candidatos presidenciales de la época salían adelante y Balaguer estaba atrás. Balaguer articuló realmente un movimiento electoral. Ahí estaba el señor Almanzar, que era jefe de la división de cuadro, de la formación, de la escuela de formación del Partido Reformista. Estaba Serapio Terrero. O sea, una serie de figuras importantes que Balaguer tenía ahí, que eran encargados de doctrina del Partido Reformista. Porque ese voto es importante. O sea, el manejo de las mesas, hoy colegios electorales, que es lo mismo, eso no puede estar en manos de cualquiera. Porque los activistas juegan un rol importante. Por eso la oposición ha logrado que la Junta impida las carpas frente a los colegios electorales. Eso es lo que se llama esa fortaleza de los partidos que mencionas de cuando Balaguer aplicaba ese mecanismo, sí. La estructura del partido. La estructura del partido. Los partidos hace tiempo que dejaron a un lado la escuela de formación política, porque ya la política se hace diferente. Tú has visto una campaña sin sabor, un presidente por allá arriba con un 60, de acuerdo a todas las encuestas. Pero hay un elemento importante en estas elecciones. Y el gobierno estaba metido de campana a campana, porque tú te imaginas que una de las cámaras caiga en manos de la oposición. El clima de confrontación que se va a vivir con una oposición que se considera acorralada. Por eso Luis y Abinader, de manera inteligente, hace 2 cosas. Él está advirtiendo 2 cosas que pueden ocurrir. Cuando él dice, si yo gano, el lunes estoy visitando a los líderes de la oposición, está garantizando una gobernabilidad. Por 2 razones también. Una, va a tener que aplicar una reforma fiscal que, aunque digan lo que digan, tendrá algunos ajustes con nuevos impuestos. Siempre nos han vendido de que será para ajustar, todo el mundo sabe que no. Aplicaron el 18% del ITEVI y no lo bajaron nunca. Aplicaron el 1.5, el anticipo, un impuesto provisional, no lo quitaron nunca. Ningún partido lo quitó. Ese por un lado. Por otro lado, lo que le viene al PRM. Por eso Luis Abinader parece que tiene cierta visión al futuro y dice, también cuando yo gane voy a convocar a los precandidatos presidenciales del PRM, porque ahí va a venir una guerra. Cuando Luis Abinader dice eso, le está diciendo al grupo de Hipólito Mejía, yo no estoy con Carolina, ni con nadie, porque a la hora que el presidente Abinader
en un momento tan delicado como este que va a vivir el país a partir del año 25, que incluso vienen los acuerdos de libre comercio, el Tratado de Libre Comercio, se abre la caja de Pandora y comienzan una serie de aspiraciones, entre lo que está Wellington Arnaud, que es el único que tiene estructura ahí, David Collado, la misma Carolina, Yayo Lobatón, el director de aduana. Hay una serie de figuras presidenciales. Una de las razones por las que explotaron... Guido Gómez, pero ese aspira toda la vida. Y Albuquerque va a aspirar toda la vida. Una de las razones por las que explotaron a Roberto Furcal no solamente fue la mafia del sector educativo que hay en este país, que ha hecho explotar a la mayoría de ministros, era que a él le veían cierta estructura a lo interno del PRM y lo veían ya como un posible precandidato presidencial. Se menciona dentro de los precandidatos. Bueno, mira, entonces, acuérdate que el PRM, el viejo PRD, es un partido que ha vivido... Pero se han morigerado mucho en cuanto a algunas costumbres. Bueno, no, porque alrededor del presidente, nadie puede con un presidente que gana unas elecciones en primera vuelta, que está bien valorado y que tiene el control del partido y que se sometió, cuando se cogió las primarias, él se sometió. Él no hizo un plebiscito ni nada, no hizo una primaria y puso al presidente del partido de él, como es Paliza, un hombre de él. La secretaria general es la actual Carolina, la actual alcaldesa. O sea, él tiene el control del partido, de las decisiones del partido. Él es que lleva a Robertico Salcedo, él es que hace todo ese tipo de cosas. Lleva ahí Tobiso no a buenos activistas, déjame decirte que tiene, porque los dos son buenos activistas y son buenos funcionarios los dos. Entonces, él tiene una visión y ya tú ves que pactó prácticamente con el Partido Reformista entero. Pactó con el grupo de Quique. Previamente había pactado con Hito Bisonó y con el de Proconsumidor, con Eddie Alcántara. Y ahora acaba de pactar con el grupo de Héctor Rodríguez Pimentel. El lado del Partido Reformista, que lo hizo de manera formal con Quique, ahí se va en ese grupo Ramón Rogelio Genao, que repite como candidato de la alianza por el Partido Reformista. O sea, el hombre ha aprendido parte del balaguerato, de la línea balaguerita en cuanto a aglutinar. Si tú ves la correlación de partidos que ha logrado aglutinar Luis Abinader, fue más que el acuerdo de Santo Domingo. Sí, evidentemente. El acuerdo fueron 14, el acuerdo de Santo Domingo con Peña Gómez, y él lleva 22. Mencionas a Balaguer, los seguidores dentro del partido que ahora están con el PRM y Luis Abinader. Ha dicho el mismo presidente Abinader que su modo de gobernar se parece bastante al de Balaguer. Una vez nos dijo un ex militar. ¿Qué opinas? Sí, así es. Nos dijo un ex militar que la mayoría de presidentes han fracasado por no llevarse del estilo de Joaquín Balaguer. ¿Y en qué se parecen Abinader y Balaguer? Hoy esas medidas de atraer, Balaguer barria para adentro, el político que barren para afuera. Pero el PLD lo hacía. Sí, pero el PLD, fíjate que el liderazgo de Leonel... Bueno, perdóname, él se refirió específicamente no en el aspecto político, sino en la manera de administrar el Estado. No, de administrar el Estado, sí, pero en materia política, porque no hay una medida económica así que tenga una repercusión política. Balaguer, que tú podías decir de todo de él. Fíjate que el Balaguer de los 12 años al del 86 es diferente. Lo analizamos aquí. Balaguer en el 86 logró abrir un local de la juventud reformista en la UAS, hermano. Vino con una política totalmente diferente. Buscó a Jerry Legrand para que le hiciera un merengue. El Balaguer joven, todo eso. Balaguer vino reformado porque encontró un país diferente. Entonces, el presidente Abinader anda buscando ese tipo de cosas. Ahora, hay que ver hasta qué punto, porque aquí hay algo... Le preguntan a la gente y dice que la situación está mal, pero eso entonces políticamente no se refleja. Porque debería haber entonces una consonancia. Por eso las elecciones son importantes. Decía un colega periodista tuyo hace 2 días sentado acá, Nelson Encarnación, que ese fenómeno debe ser estudiado por los sociólogos, de cómo si alguien que lo encuestas y dice la situación del país está mal, va por mal camino, y cuando le preguntan por quién vas a votar, dice por quien dirige el país. Porque la gente no olvida los 20 años del PLD. No olvida. ¿Piensas que por ahí anda la respuesta? 12 de Leonel y 8 de Edinson, 20. El PLD duró 20 años, una generación. Hizo cosas importantísimas, porque no que no la hizo. Y pierde por la tosodez del presidente del partido. Que lo he dicho yo 20,000 veces, un hombre rencoroso. El político no puede ser rencoroso. Porque tus adversarios de ayer pueden ser tus aliados de hoy.
tú no puedes guardar. Mira, ¿por qué la mayoría de políticos mueren de cáncer del estómago? Porque cuando tú te das un susto, te dan una noticia impactante, tú crees que es en el corazón que tú recibes el susto, es en el estómago. Un estómago débil, los políticos comen poco. El propio activismo casi no le permite tener una vida normal como nosotros, que comemos en la mañana. El político no. Porque hay del político que no reciba gente, o si la recibe mal, ahí comienza una campaña que tú no vas para el poder más nunca. Entonces eso pasa en política. La política es muy delicada. Es muy delicada. La vida política atenta directamente contra la salud, la familia. De 62, 63 años, un hombre joven, magluta. Peinado. En cambio, el viejo... ¿Qué pasó con él? El viejo... Joaquín Balaguer. ¿Qué pasó con él? Bueno, Joaquín Balaguer llegaba a las 11 al Palacio Nacional, pero previo despachaba desde su casa. Las cuestiones políticas las despachaba de su casa, con doña Emma, que era su jefa de campaña. Doña Emma. Aníbal Páez, Guaro Alirán, su jefe de la estrategia, Bello Andino para la grande visita. Llegaba a las 11 al Palacio Balaguer, 11 de la mañana. Salía a las 3 de la tarde. ¿Para dónde? Para su casa. No. Para el mirador, a veces. Un consomé, pan, tranquilo, volvía a su casa. Le pasaba la mano a los perros, se sentaba en la silla, se quitaba los zapatos. Y volvía a las 5 a las 6 de la tarde al Palacio. Salía a las 10 de la noche. A las 10 entre 8 y 9 iba el jefe de la policía, el jefe del DNI con un informe diario y el director de rentas internas o impuestos internos. Entonces él con una libretita, ¿cuánto entraron hoy? Fíjate que los presupuestos de Balaguer, un zorro de la política, si él iba a invertir 10 millones en una obra, él hacía el presupuesto de 20 y le sobraban 10. Fíjate que siempre hablaba Juan Luis González, nuestro amigo, que por cierto murió este año. La hora se inaugura en tantos millones, 20 centavos. Él era estricto en eso. Y otra cosa, que hacía un informe mensual a través de la Oficina Nacional de Presupuesto de todos los desembolsos de las obras del Estado. Y era publicado, los recuerdo, sí. En todos los periódicos, sí, en todos lo recuerdo. publicaba, en página central. Y a veces era más de la mitad del periódico de publicaciones. Y tú sabes lo que Balaguer le decía a la gente, mira dónde estamos trabajando y dónde estamos invirtiendo el dinero. Entonces, ese estilo de manejarse duró casi 100 años de vida. Enfermo y ciego, más de 40 años enfermo, ciego. Balaguer en el 86 cuando murió estaba ciego. Admitido por la población, pero había un desastre PRDista anteriormente. Y hubo que volverlo a buscar. Ya. No quiero, antes de que vayamos a una pausa breve, no quiero que te desconectes de un aspecto que mencionaste con la Junta Central Electoral. La oposición, los partidos de oposición pidieron que se cancelara la designación de 1.500 correcto. Técnicos. Entonces, a final de cuentas, la Junta ha retirado 500 y 200 y tantos secretarios. Acuérdate que los partidos actúan como impedimento del Ministerio Público. Muy bien. Sin embargo, el tribunal no necesariamente acepta, porque tú tienes que sustentar eso en pruebas. ¿Por qué lo quito? Bueno, correspondió con la solicitud de por lo menos el 45%. Pero no le quitó al jefe de la Policía Electoral. Eso te iba a mencionar. No removió del cargo al director de la Policía Electoral. Porque es una facultad del Pleno de la Junta Central. ¿Piensas de qué forma sobre esa decisión? ¿Debió moverse o no? Yo creo que es un reto para el propio general que está allí. Si a él lo están cuestionando, primero él debió renunciar de manera pública, pero si es una decisión de él, él renuncio. Ahora, si no renuncio, le demuestro a lo que me cuestionan que yo no soy lo que ellos dicen. ¿Y cómo se demuestra eso? Que en el torneo electoral la policía no tome acciones que son propiamente políticas. La policía electoral solamente es una garantía de que todo transcurra con normalidad. No puede haber ningún miembro de la policía electoral activando políticamente a favor de nadie. Y la responsabilidad es de ese general. Si mañana, y él tiene que estarnos viendo, si mañana pasa cualquier cosa, él es responsable. Por tanto, como él es responsable, y yo no tengo duda, no lo conozco, él no puede terminar bien. Porque hay que darse cuenta que en estos procesos electorales está en juego la democracia.
el discurrir de la sociedad dominicana. Una de las cosas que nosotros hemos fallado, tumbamos a Juan Bosch en una conspiración de un sector retardatario de la Iglesia Católica, con una falacia mentira que Juan Bosch era comunista. Vino el proceso del 65, viene la vuelta de Balaguer, viene lo del 78, que todo el mundo sabe que fue una presión, Balaguer se dio. Viene la matanza del 84, impedimos que ganara Jacobo Magluta, impedimos que ganara Peña Gómez, y probablemente impedimos que ganara Juan Bosch en el 90. Esos momentos ya deben ser momentos de la historia. A partir de ahora, la sociedad dominicana no puede permitir que ningún sector político, económico, militar pretenda trastocar el discurrir democrático de la historia dominicana. Y esa responsabilidad tenemos tú y yo como hacedores de opinión pública. La tienen los militares, la tienen los políticos, la tienen los empresarios y la tiene la propia población. Aquí hay líderes que le han evitado a este país problemas. Peña Gómez le evitó problemas. El mismo Balaguer le evitó problemas cuando un grupo de militares que le daba un contragolpe en el 78. Hipólito le evitó problemas. El mismo Jacobo Magluta le evitó problemas. El propio profesor Bosch en el 90, con una masa fuerte en esas elecciones, que siempre la digo, del 90 la línea era Bosch y Balaguer. Y el PRD, el otrora PRD Peñavivo, sacó 2 senadores nada más. Y aquí quiero decir algo. La gente teme de que yo oigo gente diciendo que el poder, mira, aquí el PLD tuvo el poder de la Junta, de la Cámara de Cuentas, y salió del poder. Aquí Hipólito Mejía le dejó un solo senador al PLD, que fue José Tomás Pérez. Por cierto, un senador productivo, fue el que logró la ley de acceso a la información. Por tanto, el poder que puede tener Hipólito, que puede tener Luis, Leonel, no se lo regala a nadie, se lo da el pueblo dominicano. Lo que hay que evitar, y yo oigo gente que hay que tener equilibrio, no, la democracia es la expresión de la mayoría. Si la mayoría quiere sacar a Luis, la saca, si no quiere la deja. Yeah. Por tanto, esa decisión del pueblo, nadie puede solayar con un chantaje, diga que tienen mayoría, que van a tener mayoría. No, es que aquí el pueblo vota de manera democrática. Bien. Y ese voto democrático es el que hay que garantizar. Bien. Johnny, vamos a hacer una pausa. Venimos en breve con Johnny Vázquez, periodista dominicano, hablando sobre las elecciones del próximo domingo 19 de mayo en la República Dominicana. Venimos en breve.